Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 7, viendo al invisible. Durante esta semana, el autor de escuela sabática nos llevó a reencontrarnos con una palabra que es muy importante en la vida del cristiano. Y esa palabra es precisamente la fe. En Hebreos 10:38, por mi justo vivirá, pero mi justo vivirá por la fe. Y si vuelve atrás, no será de mi agrado. ¿Qué pasa cuando en medio del crisol, en medio de sufrimientos, no vemos la mano poderosa de Dios? No vemos la manifestación gloriosa de Él en la intervención de mis problemas. Cuando oro y no pasa nada, o al menos yo pienso que no pasa nada. En ese momento, cuando no vemos la manifestación visible de Dios, tenemos que empezar a obrar con los ojos de la fe y buscar la manifestación invisible de Él, por la cual la palabra de Dios en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que vivieron de esa manera, esperando y confiando en que Dios jamás nos abandonará. Es en estos momentos que nosotros entonces debemos echar mano de nuestra fe y avanzar como viendo al invisible. Por fe entonces debemos acogernos a todo el poder que Dios pone a nuestra disposición, aunque no lo veamos. Eso es muy difícil de entender para los incrédulos, porque el mundo quiere ver las cosas, quiere tocar las cosas, quiere sentir las cosas, aliarse a un Dios que es invisible y que se manifiesta pocas veces de esa manera, de forma estridente, de forma estrambótica, y buscar únicamente confiar en su palabra. Es algo que el ser humano no está dispuesto a hacer. Pero durante esta semana la autoescuela sabática nos ayudó a entender que esta es la mejor herramienta para que este sufrimiento o esta prueba por la que estás pasando pueda salir triunfante. Así que vamos a ir paso a paso, qué es lo que el Señor nos ha querido relatar durante esta semana. Acompáñenme al primer versículo que lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a entender una cosa. Dios es amor, esa es su naturaleza, ¿de acuerdo? Dios creó al ser humano con un propósito muy especial, que era que manifestaran la gloria de Dios a través de la viva imagen, fueron hechos a imagen de Dios. El destino del ser humano estaba marcado por la intervención divina, por ver cara a cara a Dios, por encontrarse todos los días con su creador, su hacedor. El destino del ser humano antes del pecado estaba destinado a vivir por la eternidad al lado de su creador, porque Dios lo ama profundamente y por eso lo creó. Fue un producto de un amor inmensurable. En ocasiones, a pesar de que sabemos todo eso, de que Dios nos ama profundamente y nos creó con el vínculo del amor, a veces dudamos de ello. Si es amor, ¿por qué parece que a veces se ha olvidado de su humanidad? Dios colocó al ser humano, después entró el pecado y se fue. Se olvidó de nosotros, y el sufrimiento y los problemas y la muerte son los que reinan en esta tierra. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué no nos da aquello que sabemos que es bueno y necesario? Y cada día nos preguntamos, conforme nos encontramos en el problema más fuerte, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos ha abandonado? Romanos 8, 28 a 39 contiene importantes argumentos que nos ayudarán a no dudar de que Dios puede y quiere hacer por nosotros. Dios puede hacer que todo nos ayude para bien, aunque en el momento no parezca evidente en el versículo 28 del capítulo 8 de Romanos. Quizás en estos momentos no estamos viendo el resultado de mi oración, no estamos viendo mi petición cumplida, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que Dios no esté obrando. Eso es confiar en algo que está más allá del alcance de mi propia sabiduría. Y este argumento, el del versículo 32, es contundente. Escucha muy bien. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Y esto es como que se te abren los ojos. Escucha muy bien. Dios te ama de tal manera que no escatimó entregar a su primogénito para que muriera
en sustitución de ti para que tú no murieras eternamente, sino que alcanzaras la salvación. Eso únicamente era posible con el sacrificio de Jesús. ¿Qué más grande muestra de amor puedes encontrar en ese Dios invisible que en este momento quizás piense que no te está viendo, que no te está ayudando? Cuando en su momento Él entregó todo lo que tenía, lo más precioso que tenía, que era su Hijo, por nosotros, por estos hombres pecadores que lo negamos una y otra vez. Si ese argumento no es suficientemente fuerte para entender que Dios te ama, entonces nada va a poder hacerte entender, ¿de acuerdo? Dios te ama, entregó a su Hijo, y esa es la más grande muestra del amor que puede tener por ti. Tienes que confiar en ese amor incondicional que Dios tiene para ti. Si tú confías que Dios te ama, si tú confías que eres lo suficientemente amoroso como para desprenderse de lo más valioso que tenía por ti, entonces tu problema, tu dificultad, tu tragedia tiene una dimensión completamente distinta a la luz de los ojos de Dios que se compadece de tu sufrimiento. Él está obrando por ti. Así que no te desesperes. Si no llega la respuesta a tu oración en estos momentos, Él está obrando porque no dejará de amarte jamás. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar, pero tienes que acercarte a Él confiadamente, creyendo en su palabra, creyendo en sus promesas. Vamos a ver otro versículo que nos ayuda a entender también otro aspecto importante de esa confianza en Dios. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 14. Si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. Jesús nos enseñó algo. Dios Padre nos ama. Y él estaba aferrado a su Padre porque se comunicaba constantemente con él y jamás se apartó de él mientras estuvo vivo. Solamente un instante cuando estuvo en la cruz. Esa dependencia total de Dios que Jesús manifestó en su vida nos la transmitió a través de su enseñanza. Y él nos dijo esta parte importante en el libro de Juan. Si algo pidieras en el nombre de Jesús, él lo hará. O sea, tu Padre Celestial abrirá las puertas del cielo para obrar lo que habías pedido. Cuando pedimos en el nombre de Jesús, podemos estar seguros de que toda la maquinaria celestial está obrando en nuestro favor. No vemos esa maquinaria, no vemos a los ángeles trabajando, no vemos el trono de Dios abierto, no vemos todo eso que el Señor ha manifestado en su palabra, no lo vemos, ¿de acuerdo? Es algo que es muy reiterado y vimos esta semana. El Dios de lo invisible, aunque no lo ves, no significa que no esté ahí. Tú no logras ver la electricidad, pero si vas y tocas un cable, te aseguro, pelado, te aseguro que te vas a lastimar. Y la electricidad, allí está. Tú no puedes ver el oxígeno, pero no puedes vivir sin él. Estás respirando. Es algo que asumes que existe, que está ahí. Lo mismo sucede con Dios. No lo puedes ver, pero puedes creer en Él. Y puedes creer que dice el Señor. Si tú pides las cosas con fe, aún las cosas más difíciles para tu vida, que son para tu bien, que te convienen, yo te las voy a conceder. La oración puede tener efectos muy dispares. Tal vez veamos respuestas inmediatas y dramáticas. ¿Se acuerdan cuando Jesús levantó su mano y la tormenta cesió en un abrir y cerrar de ojos? Una fuerza indescriptible detuvo el poder del mar agitado. Eso es precisamente Dios obrando en la oración de Jesús. A veces las malas oraciones te van a manifestar de esa manera en tu vida, te vas a curar de un cáncer, te vas a salir adelante de un problema muy grande de manera inmediata increíble. Hasta tú dices, oye, ¿cómo puede ser que pasara eso? No lo vas a creer, pero va a suceder. A veces Dios se manifiesta de esa manera a través de tu oración, porque si lo pides a Jesús, se lo hará. En otras veces, a veces también sucede que no veamos la manifestación poderosa de Dios de esa manera y no suceda nada. En ese caso, el Señor te está invitando a que esperes, a que también en el silencio vas a encontrar la respuesta de Dios. La oración sincera, la oración que se manifiesta con fe y con amor, ha sido escuchada por Dios. La maquinaria se puso en marcha y tarde o temprano vamos a ver la respuesta. No dejes de orar, no dejes de creer que Jesús va a responder tu oración. Esa persona por la cual tú estás orando, quizás puede ser tu hijo también.
Estás orando una y otra vez, todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches te arrodillas pidiendo, Señor, que regrese a tu redil, Señor, que queje ese vicio, Señor, que salga de ese problema. Y parece que no sucede nada y pasa el tiempo, pero Dios quiere que tú sigas confiando, sigas obrando en Él, porque el Señor se va a manifestar, porque lo que tú pides en su nombre, Él lo hará. Y el Señor te ha manifestado su amor de muchas maneras. Hay una parte importante de la lección esta semana que nos ayudó a entender y a confirmar este aspecto de la invisibilidad de Dios. Y es precisamente creer en su resurrección. Acompáñenme a lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 10. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte en sus sufrimientos y llegar a ser como Él en su muerte. Al hablarnos del poder de Dios, Pablo presenta su poder manifestado en la resurrección de Jesús y su posterior glorificación. Hay que entender la idea que Pablo nos quiere plantar en el libro de Filipenses, ¿de acuerdo? Jesús vino a esta tierra, se manifestó como Dios. No lo creyeron los judíos, lo llevaron a la muerte, ¿de acuerdo? Jesús está en la cruz del Calvario. Aparentemente, Satanás ríe porque ha derrotado a Dios, aparentemente. ¿Ok? De hecho, Jesús muere, pues, expira su último aliento, pero al tercer día de su muerte, Dios resucita en esta tumba, el cuerpo de Jesús es levantado y Jesús resucita. Y la muerte, que había sido un obstáculo para el ser humano, que había sido el aguijón que Satanás tenía condenado a todo el ser humano, a toda la humanidad, es roto completamente porque el dominio de la muerte había terminado ahora con la resurrección de Jesús. Y obviamente, al ascender al cielo, Él es sentado en el trono de Dios. Ahora Él está rigiendo con su poder, ¿de acuerdo? Tiene los atributos, tiene los méritos para regir el universo entero, únicamente por el efecto de la resurrección. Y ahora, Pablo nos dice que Jesús muere, resucita. No se encontró el cuerpo de Jesús, nadie pudo comprobar nada acá, que él estaba aquí en la tierra porque él se fue al cielo, ¿de acuerdo? La resurrección, aunque muy increíble que suene, esta semana tuve la oportunidad de hablar con un incrédulo, un amigo que es incrédulo, y le hablaba de la resurrección y él no cree, no cree posible, eso quizás Jesús lo hizo, pero ningún ser humano va a poder resucitar jamás. El Señor le dice a Pablo a través de Filipenses que también nosotros vamos a poder obtener la resurrección, es como una herencia adjudicada al ser humano por Jesús. Tendremos la oportunidad de resucitar si morimos en estos momentos creyendo, confiando en el Dios invisible, Él nos va a resucitar. El mismo poder que se manifestó en la resurrección de Jesús se va a manifestar en nosotros. Es muy increíble y es por eso que tenemos que manifestar mucha fe para poder hablar de esto, ¿de acuerdo? Y en el momento del dolor y del sufrimiento, y quizás cuando estamos ante la antesala de la muerte, estas palabras cobran un significado mucho más grande todavía, porque nosotros pensamos y vivimos como si no fuéramos a morir nunca. Estamos jóvenes, tenemos vitalidad, tenemos dinero, tenemos planes, tenemos actividades, y pensamos que, no, que tenemos la vida por delante y no, el asunto de la muerte no tiene importancia para nosotros, solamente cuando llega la inevitable punto de tu vida en el cual estás a punto de morir, es en el que empiezas a tomar en serio el asunto de la muerte. ¿Por qué no empiezas a tomar en serio el asunto de la muerte desde estos momentos? Tú puedes vencer a la muerte con el poder de Cristo Jesús a través de la resurrección. Ese mismo poder nos asegura también que podemos disponer de ese poder de aquel que ha sido colocado, como dice Efesios 1:21, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y Él nos invita para que al aceptar esta resurrección, y vivir con esa esperanza, nosotros reinaremos también
con Jesús, nos sentaremos en los tronos celestiales y reinaremos también con Jesús. Todo esto que el autor de Escuela Sabática nos ha invitado a reflexionar, nos debería ayudar a soportar en un momento la prueba o el crisol por el que estamos pasando. Y si mueres, dice Pablo, yo voy a vivir vivir en Cristo y morir es ganancia porque voy a resucitar en un abrir y cerrar de ojos. Mi vida será transformada. Esa forma de ver la vida, si estás hablando de eso constantemente, si estás orando constantemente, si estás compartiendo con otros esta gran verdad, se vuelve una realidad en tu vida y eso te da una forma de ver el mundo de manera completamente distinta. Ya las cosas que el mundo te ofrece, lo que hay aquí, te parecen insuficientes porque lo que está destinado para ti es la eternidad y deseas alcanzarla. Y solamente a través del poder de Dios y de una vida consagrada a Él lo vas a poder lograr. Es por eso que el autor de Escuela Sabática nos invita a que hagamos algo especial. Una cosa es creer todo esto, ¿de acuerdo? Una cosa es predicar de esto, es analizarlo y por medio de la lógica y del entendimiento humano aceptar el asunto de la resurrección. Pero sabes que a veces el instinto humano, la forma de ser, la ansiedad que manifestamos, no la podemos evitar, ¿de acuerdo? Todos sentimos en un momento ese desapego en un momento dado cuando los problemas son tan constantes, son tan fuertes y no sabemos qué hacer y empezamos a sentirnos nerviosos, empezamos a sudar, nos sentimos mal, nos duele la cabeza, manifiesta, nuestro cuerpo de manera fisiológica manifiesta esos asuntos que están en nuestra mente, en nuestro corazón, que no nos dejan dormir. Eso se llama ansiedad. Y eso es algo que se tiene que manifestar en todos los seres humanos, no porque tú seas un hombre de oración, no sé porque tú seas un gran testificador, un predicador, estés constantemente en la iglesia, no vas a sufrir eso, al contrario, los problemas van a llegar y de manera natural tú vas a manifestar ansiedad. Cuando suceda eso, vamos a ver lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. El apóstol Pedro nos invita a depositar toda nuestra ansiedad sobre Jesús. No hay problema demasiado pequeño o demasiado grande para Él. Jesús no quiere que esperemos hasta agotar todas las posibilidades humanas para resolver nuestro problema y entonces sí acudir a Él. Él espera que antes de que empieces a buscar una solución humana, coloques tu ansiedad sobre Él, coloques tus problemas, coloques esa angustia que tienes. Depositar la ansiedad en Jesús es desprenderte, hacerte a la idea de que ese problema que te está agobiando ahora va a ser problema de Jesús. Ahora Él lo va a tomar para sí y va a buscar la mejor solución para ti. Ya tú únicamente vas a depender de lo que Jesús haga en tu vida. Quiere que se le echemos encima y dejemos de sentirnos ansiosos por ellos. Si tú dices que eres un hombre de oración, que tienes un problema muy grande y estás orando por él, pero sigues todos los días angustiado, preocupado, nervioso, no duermes bien, no comes bien, te duele la cabeza, estás tenso, no puedes hablar con los demás porque el problema está constantemente llegando a tu mente y no sabes cómo salir de ahí. Entonces déjame decirte que tú no eres un hombre de oración, porque el Señor está pidiendo que deposites tus cargas en Él y entonces tú lo que vas a adquirir va a ser paz y tranquilidad, va a ser claridad de mente para encontrar la respuesta que Dios está manifestando. Dios no te la puede dar si tú tienes nublada tu vista con los problemas y buscando una y mil soluciones humanas que al final de cuentas te remiten a encontrarte que solo no puedes y que necesitas de Jesús. La razón por la que no tenemos que preocuparnos es que a Dios le importamos. Ya vimos que Dios nos ama profundamente y se ha entregado todo por nosotros. Eso debería darnos tranquilidad de que Él va a encontrar el mejor alivio o la mejor solución a tu problema. Le importamos entonces lo suficiente como para transformar cualquier situación. Por muy difícil que sea, Él empieza a acomodar a través de la oración de la fe las circunstancias que se van a manifestar para solucionar tu problema, cualquiera que sea, de salud, económico, familiar, no importa.
Si tú oras con fe, depositas tu ansiedad en Él, esperas, porque el segundo paso de depositar tus cargas en Jesús es esperar y encontrar paz y alivio, ¿ok? No esperes dejar las cargas en Jesús y volver a sentir ansiedad y preocupación, porque entonces no estás dejando las cargas en Jesús. Tienes que esperar. A veces la espera es más prolongada, pero entonces tú sientes más paz y más tranquilidad, porque sabes que la solución viene de lo alto. Y el Señor está ahí presto a escuchar tu problema, está presto a intervenir por tu vida. Y es por eso que la parte final de la escuela sabática nos llevó a un ejemplo práctico de cómo podemos creer en ese Dios del invisible. Vamos a lo que dice Isaías, capítulo 40, versículo 27. Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? Porque dices, el Señor se da cuenta de mi situación, Dios no se interesa por mí. Mire el problema, se acumula uno, se acumula otro. Y nosotros decimos, Dios no se interesa en mi problema. Pensar que Dios no nos conoce o no se preocupa por nosotros puede ser muy angustioso. ¿Ok? El autor parece que está tratando de narrarnos las posibles situaciones, pero creo que cada quien ha experimentado de manera personal un momento de crisol en su vida en el cual la angustia lo ha dominado completamente. O quizás la perspectiva de lo que viene a futuro sea sombría y en este problema que sabes que se avecina, no encuentras la manera de solucionarlo o de sortearlo. Es como andar en la oscuridad sin una luz que nos guíe. Es como que viene el problema, viene la enfermedad, viene la dificultad y no veo la manera en que voy a salir avante. ¿Okay? Esa misma experiencia que tú a veces has sentido, el pueblo de Israel experimentó cuando estaba cautivo en Babilonia. En esa situación, Dios, en el libro de Isaías, capítulo 40, les recuerda su poder. En el capítulo 40, Isaías habla de una manera tan amorosa al pueblo de Israel, como enseñándole que su Padre celestial estaba protegiéndolos aún en la angustia. Él les recordó que el poder de Dios no desfallece y no se fatiga jamás, que es capaz de fortalecer al cansado y acrecentar las fuerzas del débil. Piensa, por ejemplo, en la angustia del decreto de muerte, en el caso de la reina Esther, todo el pueblo de Israel, aunque no se menciona a Dios en ese libro, se entiende que la situación era tan agravante que Esther tuvo que depositar su confianza en el Dios de lo invisible. Y Dios obró de manera maravillosa, así como Israel fue liberado de la cautividad de Babilonia en el momento justo que él había dicho. Así también nosotros debemos de creer que Él nos librará en un momento dado de este crisol que nos está aprisionando. El único camino seguro entonces es seguir avanzando, seguir caminando como viendo al invisible, como que al final de este túnel, el que está abriendo la luz, está abriendo la puerta, es Dios, el único que tiene el poder para librarnos. Esa dependencia total a Dios es algo que el Señor va a pedirte constantemente. Si tú quieres ser un eterno seguidor de Jesús, si quieres vivir con Él en la eternidad y quieres verlo cara a cara, hoy, en este momento, Dios te está pidiendo que aprendas a verlo con los ojos de la fe. Te dejo con este pensamiento final del Espíritu de Profecía en Obreros Evangélicos, página 277. Jesús no nos llama a seguirle para después abandonarnos. Si entregamos nuestra vida a su servicio, nunca podremos hallarnos en una posición por la cual Dios no haya hecho provisión. Cualquiera que sea nuestra situación, tenemos un guía para dirigirnos en el camino. Cualquiera que sean nuestras perplejidades, tenemos un consejero seguro. Cualquiera que sea nuestro pesar, nuestra prisión, duelo o soledad, tenemos un amigo que simpatiza con nosotros. ¿Sabes? Yo quizás no logré ver en estos momentos a ese Dios. Quizás la angustia está dominando mi vida. Quizás el problema es tan grave que yo pienso, por más que escuche este repaso, por más que lea la lección, por más que lea la Biblia, no me siento fortalecido. Eso es parte del cristiano, es parte de la vida del verdadero creyente, luchar con esas dudas y con esas inseguridades. Solo recuerda, como dice el autor de Escuela Sabática, al final, la luz que se va a manifestar es a ese Dios de amor que estaba obrando, aunque tú no lo veías.
que Él te estaba tomando de la mano y te cargaba en sus brazos, dentro de ese problema que tú parece que en estos momentos no estás viendo la solución. Yo te pido, si tú has pasado por un problema muy grande, si hay una enfermedad que está agobiando tu vida, si has perdido un ser querido recientemente, si tu hijo no quiere regresar a la iglesia, si estás perdiendo tu matrimonio, en estos momentos te pido que ores, que le pidas al Señor, manifiesta tu poder en mi vida. Si no lo logro ver en estos momentos, dame paz, deposito mis ansiedades en ti y espero que tú obres de manera maravillosa. Y a través de los ojos de la fe estoy seguro que Dios se va a manifestar en tu vida. Que el Señor te bendiga, que este mensaje te sirva para tener esperanza y esperamos que la próxima semana Dios haya ya obrado de manera maravillosa en tu problema. Que Dios te bendiga y tengas un muy feliz sábado.